Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Bueno, ay, perdón. No sé por qué me sale la carraspera, pero perdón. Este es septiembre 25. Hay dos temas que podríamos tratar. El próximo aniversario en 2 días de la nacionalización de la industria eléctrica, o un balance de cómo estamos ahora en la industria eléctrica. Sin embargo, en, en especial sobre el asunto de esto, les he comentado que la complejidad de los temas actuales, y porque sería inevitable tratar cómo está el centro de la República respecto a la industria eléctrica, y eso se tiene que ubicar en un contexto, y pues no voy a tratar el tema. En los últimos años, en especial a partir del 2015 para acá, está muy difícil en la medida en que cuando uno trata temas actuales, las personas involucradas en ocasiones no resisten que uno haga afirmaciones, que tan solo describa la situación, porque, eh, como se dice luego, hay jarritos de Tlaquepaque, la piel es muy delgada, en fin, no entra uno en un debate contemporáneo, y se tiene razón cuando luego se dice hay que archivar por un tiempo las cosas. En esta condición también digo, por ejemplo, he tratado de aclarar lo que puede ser la disidencia en el ESME, y a quienes les he aclarado no les queda claro. Cada quien entiende lo que puede significar, y yo digo, todo está en el estatuto, pero los estatutos fueron cambiados y la situación ha cambiado por esa situación. Entonces tampoco, por ejemplo, trataría yo de los cambios del estatuto por estas mismas consideraciones, o tampoco trataría de ver y analizar los nuevos documentos existentes en la cooperativa, por la misma razón, o los avances, o la situación, o el contexto de la cooperativa. Por ejemplo, va a haber una reunión en estos días, y alguna vez viendo los estatutos, hay dos, tres diferencias, quizá pequeñas, pero diferencias respecto a ellos. En fin, los temas de la actualidad son muy complejos, y se suceden varios momentos difíciles. Entonces, no, ese tema de la industria eléctrica con el siguiente aniversario no se puede tratar. Tengo dos trabajos que
La diferencia es que yo ya los escribí, ya fueron hechos, ya fueron presentados. Ambos creo que son del 2014. Y aquí sí podría ser mi duda. Por ejemplo, este es un foro al que a mí invitó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2014, cuando estábamos a 4 años, y este fue el foro, a 4 años de la extinción de Luz y Fuerza, retos y perspectivas de la electricidad en la Ciudad de México. Fue convocado por la Asamblea Legislativa, asistí yo, fue en el Museo de la Ciudad de México. Mi ponencia se llamó Reforma de la privatización de la energía eléctrica y su escalada de precios en las tarifas hacia un derecho humano. Entonces, yo llevé esta ponencia al Museo de la Ciudad de México, y otra ponencia que salió publicada, espérenme, no la encuentro, en un congreso al que acudí. Miren, se las voy a mostrar. Oh, no lo veo, no lo veo. Esta es, miren, esta es otra ponencia. Cada año se estaba haciendo el Congreso Nacional de Estudios Regionales y la multidisciplinariedad en la historia en Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, especialmente la Facultad de Filosofía y Letras, y yo llevé una ponencia que se llamó El dilema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, entre paréntesis, ESME, inexistencia o resistencia. También en 2014. Como esto ya fue dicho y ya fue presentado públicamente, creo que vamos a poder tratar este tema. En este sentido, creo que conviene el de Tlaxcala, porque incluso se publicó todas las ponencias que presentaron muchas personas, muchos académicos, historiadores. Entonces podemos presentar esta ponencia y así le vamos a hacer para evitar. Igual es probable ahorita que yo quisiera aclarar, quizá no aclare, solo señalar cosas que podrían profundizarse. Y he de decirles, por cierto, que la ponencia a los asistentes les gustó. Hubo muchas preguntas porque pues era un tema, siempre el tema de la energía eléctrica o de la luz causa escozor en la piel, causa discusión. Estaban sufriendo de ciertas cosas, especialmente de las tarifas, que con el pretexto de la extinción había mencionado el presidente espurio. Bueno, yo le llamaba Felipe el Pequeño, que Felipe el Pequeño había súper afirmado que todas las tarifas en México, no solo en el centro, sino en México, iban a bajar y que el servicio 100% se mejoraría. Bueno, entonces les presento esta ponencia que llevé al quinto Congreso Nacional de Estudios Regionales y la Multidisciplinariedad en la Historia, organizado por la Facultad de Filosofía y Letras en Tlaxcala, en septiembre de 1914, lo cual, siendo septiembre, es un aniversario de esta ponencia. Se llama El dilema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El tema fue el siguiente. Bueno, lo expongo y yo creo que a través de esta ponencia vamos a llegar al aniversario y quizá mencionemos algo. El 9 de octubre del 2009, casi a la medianoche, Felipe el Pequeño decretó la extinción de la empresa del organismo Luz y Fuerza del Centro, con el argumento de baja productividad, ineficiencia financiera, altos costos, como el caso fortuito y de fuerza mayor. La consecuencia directa e inmediata, 44,000 trabajadores quedaron sin empleo y se planteaba la inestabilidad en la jubilación de 22,000 electricistas. Por esta acción desaparecería el contrato colectivo de trabajo. Son 5 años de conflicto entre el gobierno y los electricistas, a los que llamamos la resistencia obrera. En forma simultánea, entre 10 y 20 minutos, oficialmente se entregan todas las instalaciones del organismo descentralizado al SAE, y a su vez la entrega a Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Obviamente para mantener el servicio público de energía sin interrupciones en el propio territorio de la extinta ahora Luz y Fuerza. Los militares, desde las 10 de la noche anterior, tomaron todas las instalaciones para impedir el ingreso de los trabajadores a su turno respectivo y seguramente para impedir alguna movilización o reacción violenta por los extrabajadores y poder sostener las acciones siguientes del gobierno, como la aparición de la CFE en la zona de trabajo. Siempre el gobierno pensó que iba a haber una reacción violenta por los miembros del ESME. Fue en sábado. Los trabajadores con alguna función en ese momento fueron desalojados, es decir, los que estaban trabajando, sálganse de aquí. Y al lunes siguiente se impidió el retorno al trabajo. Todos estaban en su casa y obviamente sabían que el lunes regresarían a trabajar. Y no se les permitió entrar. Muchos, bueno, todos más bien, todos tenían cosas en su lugar de trabajo. Todas sus cosas personales, carpetas, incluso celulares, bolsas, dinero, documentos, unas ricas tazas para tomar café, todo lo tuvieron que dejar. Bueno, no los dejaron entrar de nuevo. Incluso si alguien dejó su coche en algún estacionamiento, pues ni modo, lo perdió. Yo he señalado que es un golpe de la burguesía, la totalidad de la clase burguesa dedicada, financiada, administradora de intereses en la energía eléctrica. Y recordemos que ya para ese momento, debido a las modificaciones a la ley con Salinas de Gortari, había ya un 30% de empresas eléctricas instaladas en el país, generando o comercializando. Además de la burguesía financiera, es decir, la burguesía financiera, la burguesía industrial de la energía eléctrica, atacan directamente a un pequeño segmento de la clase obrera, a los trabajadores electricistas miembros del ESME, muy pocos, y la inmensa burguesía apoyándose o dirigiendo al Estado para dar el golpe de clase.
la burguesía en contra del proletariado, de un pequeño segmento del proletariado, en este caso el electricista. Es el conjunto de la burguesía impulsó y apoyó la decisión o obligaron a tomar esa decisión presidencial. El Estado mexicano al servicio de la burguesía financiera y electricista. Por su parte, el proletariado organizado tan solo declaró la defensa pública, no, no se ve, pues, no se siente, no estuvo el conjunto del proletariado mexicano, diríamos, se quedó quieto. Un buen desplegado y punto. Una acción independiente del movimiento obrero no hubo. Ni centrales obreras, ni movimientos sociales, menos los partidos, incluso los llamados de izquierda, no reaccionaron con acciones concretas. ¿A qué le llamo acciones concretas? Un paro. Por ejemplo, la UNT pudo haber hecho un paro en apoyo al ISME. No se hizo. Todo el movimiento independiente no hizo nada. A lo sumo, y se puede agradecer, llevaron despensas o hubo desplegados, pero solidaridad obrera, que yo sepa históricamente, no hubo. Una huelga solidaria en apoyo al ESME, no hubo. No existe la solidaridad. Sin trabajo y con el golpe de clase, el supuesto obvio sería la desaparición de la organización sindical, así como la inmovilización de todos los miembros del ESME. La extinción de la empresa era al mismo tiempo, como realidad objetiva, la extinción del ESME. Pero no fue así. De inmediato hubo respuesta, hubo reacción, hubo resistencia. 2/3 de los electricistas aceptaron la extinción. 1/3 de ellos confrontaron esa decisión. 28,000 más o menos aceptaron y se fueron. Firmaron su renuncia y aceptaron la liquidación que les ofreció el gobierno. 1/3 de ellos, 14,000 más o menos, crearon la resistencia. Y aún 5 años después, cuando elaboré esta ponencia, mantienen una lucha por el retorno al trabajo. Los jubilados también reaccionaron en forma diferenciada. Al inicio estaban divididos por mitades. Las fuerzas sindicales, creadas al fragor del conflicto electoral por medio comité central, desde junio hasta octubre, estaban divididos. En este proceso electoral, el dirigente que provocaba la división fue el secretario de Trabajo, apoyado, curiosamente, por el secretario de Trabajo de Gobierno, el secretario de Trabajo de Calderón. Después los jubilados se mantuvieron, pero divididos en 3/3, en 3 partes. Unos apoyando la liquidación, otros tratando de asumir el poder y otros como resistencia. A la fecha, 3/3 de jubilados se mantienen presentes durante el conflicto. Las condiciones actuales, no se olvide 1914, como las de la industria eléctrica, muestran con claridad el objetivo de este golpe de clase. La destrucción del ESME, pues durante más de una década fue el único, como se dice ahora, sujeto o actor político que se oponía
a la privatización de la industria eléctrica. En el concierto neoliberal se concluyen las privatizaciones con las dos empresas de energía, la eléctrica y la petrolera. Se alcanza a la última fracción de clase e industrias nacionales a privatizarse. La burguesía nacional, extranjera y financiera al fin coronaron sus esfuerzos. En 1900, con el golpe de Estado, con el golpe de la burguesía al ESME. El dilema, por eso, es la extinción de la empresa como extinción del ESME o el inicio de su existencia como resistencia obrera. Una acotación sobre este asunto. Los historiadores, los prolegómenos, dependemos de los datos, de los archivos, de los documentos originales para reconstruir, para poder contar lo más posible. El dato nos potencializa. Podemos, por cuanto le tenemos o le encontramos eso. Los datos antiguos son difíciles de encontrar a modo y medida de la reconstrucción social de lo histórico. Una serie de datos o un archivo completo nos permiten, sin crear azarosamente una complejidad, pero podemos sucumbir ante su panorámica. Tendremos cuidado en reconstruir lo social con la fineza necesaria, pero también con la firmeza de los archivos. Esa es la verdad. Los archivos y documentos. Tendremos de reconocer que nuestra construcción e interpretación se realice en alianza con la filosofía, la teoría de dos tiempos, aquel de corte temporal decidido por los datos mismos y el corte temporal que nosotros planteamos. Y también el presente cuando estamos trabajando con esos sucesos, como en este caso de esta ponencia. Han pasado 5 años y tenemos esos datos y esas impresiones. Podemos elaborar una cronología superficial o una simple historiografía, los cuales, sin ser del todo rechazadas, sí podemos plantear que solo en el primer peldaño de la historia social hacemos eso. Es la historia que nos preocupa, es la historia que nos ocupa. La presentación de datos donde se formulen tiempos distantes. Por ello requiere de una postura sobre la historia, sobre su totalidad, sobre su concreción y sobre los múltiples apoyos indispensables de otras disciplinas. Contamos estas nuestras historias con el auxilio de la economía política, de la sociología, del derecho, del manejo adecuado de cifras estadísticas, de las finanzas o de los montos dinerarios, sean fiscales, sean impuestos, sean inversiones, incluso de un archivo donde tengamos descripciones de inspectores del trabajo. Desconocemos si la Secretaría del Trabajo haya llevado a cabo inspecciones del trabajo de los centros de trabajo que tenía Compañía de Luz. La historia contemporánea tiene esta complejidad. La existencia abrumadora de información y datos, en especial de personajes existentes que vivieron o vieron o estuvieron en el proceso. La historia, la antigua o la moderna, depende de un buen archivo de datos o de personajes y personas que estuvieron en el proceso. La historia, pues, depende de un buen archivo, de datos exclusivos para que podamos reconstruir una interpretación. La extinción nos ofrece
muchos datos, pero también un problema. ¿Dónde van a quedar todos los archivos de la empresa extinta? ¿Cómo podemos tenerlos a la mano para tener una perspectiva concreta, totalidad concreta, para poder presentar y reelaborar esta nueva etapa? Tendríamos necesidad de los archivos, tenemos necesidad del archivo de la propia empresa, del archivo del ESME, que suponemos a lo sumo 3 secretarías en el ESME tienen los datos. Evidentemente, la Secretaría General. Sin los datos que están en la Secretaría General a partir del 2009 y en este año que estamos escribiendo, 2014, de la Secretaría del Exterior, de la Secretaría del Trabajo y de todas las actas, una a una, que ha habido del 2009 a septiembre de 2014, sin ellas seríamos parciales. Por el momento, les digo, esta ponencia está elaborada bajo la observación que tenemos del asunto. No han llegado o no han permitido usarlo en el Archivo General de la Nación los documentos de la empresa. No hemos podido tener acceso tampoco a la Secretaría General. Y estamos esperando precisamente, o suponemos que los archivos en la Secretaría del General y del Exterior están muy bien resguardados y que muy pronto, quizá en el próximo aniversario del ESME en diciembre de 2014, a los 100 años, podamos contar con el archivo contemporáneo a disposición en la Secretaría General y podamos reconstruir en la perspectiva del sindicato, que podamos leer todas y cada una de las actas que están en actas y acuerdos de estos documentos valiosísimos y poder hacer una reconstrucción de estos 5 años de historia. Bueno, ¿cuáles son para mí las paradojas, o eran las paradojas, en ese momento de la resistencia? Como bien se puede entender, los procesos sociales son históricos, económicos y políticos, e ideológicos. La complejidad de su forma, esa forma compleja es la esencia, la dificultad de plantear las coordenadas precisas de los acontecimientos y sobre todo cuando se solicita brevedad para el entendimiento. La historia es un es un recuento complejo, como cada objeto social. Ni la forma resumida nos permite abordar un solo aspecto de la variedad de aristas y solo podríamos contemplarlas como paradojas sociales. Cada una de estas paradojas, al no tener la totalidad específica y concreta de los datos, son incompletas o en todo caso son hipótesis. La propia extinción y los nexos son hipótesis de convergencias que el proceso le otorga a las cuestiones de la sociedad. El primer aspecto, el político como golpe burgués, es notorio en sus elementos constitutivos. El organismo obrero reúne su desarrollo por cuestiones ideológicas o políticas que tienen su historia con sus nexos inherentes, pero horizontalmente con el gobierno, con la empresa, con los sindicatos nacionales. Paréntesis que, insisto, en el orden político concreto nada hicieron. La historia per se es compleja, profunda y se cumplirán los 100 años con el decano de los sindicatos mexicanos.
Recuérdense que hicimos un recuento de los 100 años apenas hace 2 añoranzas. Trataremos, en este caso, solo en forma breve, escueta, sintética, los elementos de la extinción de luz y fuerza del centro, como paradojas incompletas, porque nos es permitido así llegar a este congreso y para una presentación como conferencia en la amplitud de sus aristas que el tema amerita. En otra ponencia daremos cuenta de cada una de las aristas con información y análisis. Las paradojas tratadas hipotéticamente son el golpe burgués, la extinción y el comodato, una forma legal que se le cede toda la empresa y toda la infraestructura a Comisión Federal y un sindicato en conflicto. Paréntesis. Los trabajadores del INME proponen el regreso inmediato al trabajo. La industria eléctrica no se puede parar. Toda la infraestructura, todos los postes, todos los cables, todos los transformadores están ahí. Y eso no se desaparece. Existe este asunto de comodato, donde CFE se hace cargo durante un tiempo de todas las instalaciones y desempeñar el servicio eléctrico para el mismo territorio. Esta es la contradicción principal. La empresa como tal está ahí y funciona. A nadie de nosotros se nos fue la luz por esa razón. No se ha suspendido el servicio eléctrico para nadie, para el metro, para los bancos, para las escuelas, para nosotros en casa. Por más que quieran extinguir la administración, el dilema es que persiste la infraestructura, como digo, todos los transformadores y todos los postes y todos los switch. Por tanto, en los hechos, sí podían regresar porque existe todos los elementos que trabajaban los electricistas. Las oficinas siguen ahí. A lo mejor les fueron a robar sus pertenencias, celulares, algún radio, una televisión, sus plumas, sus relojes, sí, pero la función del organismo público descentralizado, ese no lo pueden desaparecer. La exigencia a través de la demanda de electricidad obligó a mantener el servicio. Por tanto, el trabajo como tal estaba ahí. Es decir, como espacio histórico social, necesitamos elaborar un trabajo de integración con la presencia partidaria, con las acciones sindicales particulares del ISME, con el conflicto electoral, con la acción sindical en su estructura, con la posición ideológica, los datos precisos sobre la empresa y la industria eléctrica, o bien las formas en que las divisiones sindicales respondieron a la extinción e incluso la descripción detallada de los medios de comunicación masiva en todos y cada uno de los momentos del golpe burgués. La sociedad, como entorno del contexto del movimiento, sigue móvil. El golpe lo calificamos de esta manera. Primero, permítanme un tantito. Hace rato que incluso en los medios académicos, las categorías marxistas
se han dejado de lado. Para analizar la sociedad de la historia, el marxismo está desapareciendo. Considero también que dentro del SME el marxismo hace rato que no se discute, hace rato que no se analiza con mirada, mejor dicho, con categorías marxistas. Se comenta la inexistencia, se comenta la incapacidad por el desarrollo mundial del capitalismo o por la desaparición del llamado bloque socialista, porque también los partidos comunistas propusieron la revisión o el alejamiento del marxismo tradicional y con ello decretaron la invalidez de conceptos y categorías. Añoramos esas categorías marxistas. Por eso, no en el caso de esta ponencia, pero sí a nuestros trabajos los hemos titulado Añoranzas. Queda pues el marxismo, se dice, de la academia, pero también ahí se le ha combatido, se ha desechado. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el marxismo queda como historia, como una materia, si quieres tomas, si quieres no temas. De manera obligatoria ya no se revisa, ya no se estudia, ya no se discute al marxismo. Solo como un elemento histórico o como una gran teoría, que también las grandes teorías dicen que ya no existen. Para nosotros es todo lo contrario. La vigencia es contundente, nos permite la comprensión y explicación del suceso. Por eso llamamos golpe burgués. Quien golpeó al SME fue la burguesía. Es evidente, es claro, es evidente que el Estado está al servicio en este momento de la burguesía financiera y de la burguesía internacional de energía eléctrica. Las grandes empresas a apoyarse a crear el mercado capitalista de la energía eléctrica y llegan y se instalan en México. El Estado a su servicio les abre el mercado y llegan y se introducen a territorio nacional. En conclusión, la extinción de luz y fuerza del centro hay que tratarla con los conceptos clásicos, con las categorías de burguesía, proletariado, lucha de clases. Es lo evidente y nos permiten una claridad fundamental. Solo con estas categorías demostramos que el marxismo está presente. La extinción solo podemos entenderla como golpe burgués. Esa es la categoría. En la lucha de clases, la burguesía ha golpeado de tal forma al proletariado electricista que lo tiene derrotado. Parecería que la resistencia puede permitir una acción recíproca. Esperemos que sea en calidad y cantidad suficiente para atemperar la extinción. La extinción no puede considerarse como una simple decisión del presidente de la noche a la mañana. No puede considerarse que solo, como luego se dice, es un borracho el que tomó la decisión y elaboró el decreto. Imagínense, si un borracho es capaz de esto, ¿cómo podemos declarar nuestra respuesta? Puede ser que esté borracho, pero los planes de la burguesía no se detienen a solo un momento de embriaguez de Felipe el Pequeño. Hubo que preparar, es una
connotación política compleja. La burguesía afinó su golpe incluso desde el siglo pasado, porque por eso hubo una lucha de resistencia, de combate a la privatización. El oponente merecía que se le enfrentase y todos los intentos de privatización de la industria eléctrica quedaron en intentos por la radical oposición política de una posición política e ideológica precisa que contuvo cualquier intento de privatización, en especial la de Zedillo y posteriormente la de Vicente Fox. Sus acciones simples para lograr la extinción prevén una compleja paradoja. El decreto implica el conocimiento previo de los directores de Luz y Fuerza y de CFE, de la Secretaría de Energía, de los secretarios de Hacienda, de Economía, los 5 gobernadores donde era la zona de trabajo. Estado de México, Peña Nieto ya se perfilaba como candidato del PRI, los 3 partidos mayoritarios, la Cámara de Diputados y la de Senadores sabían, es decir, no es la noche de un borracho. Para preparar lo que se preparó y para echar a andar o mantener, mejor dicho, toda la infraestructura y todo el servicio de la demanda de energía eléctrica, todos estos elementos estaban enterados. El propio Poder Judicial, como las policías en sus niveles y militares como marinos, estuvieron al tanto porque, como sabemos, en las instalaciones del ISME hubo como frente al interior o en la orilla y al interior de las instalaciones actuaron militares y marinos. Para dar la cara hubo policías, para que creyéramos que solo intervinieron los policías. Las confederaciones obreras importantes, como el Congreso del Trabajo o como la ONT, es probable que hayan sido advertidas, o por lo menos uno se pregunta por qué no realizaron un paro por lo menos de media hora. Debieron hacer una huelga solidaria indefinida, por tiempo indefinido. No hubo nada. Bueno, la bandera del PAN para crear el mercado de la industria eléctrica, para impulsar la privatización, curiosamente les fue arrebatada por el PRI, de Salinas de Gortari. Es desde ese tiempo, como comentamos en tiempos de Zedillo, se siguieron esos pasos. El PRI se convirtió en PAN. Por eso queda claro cuando decimos el PRIAN, porque la bandera principal de privatización de los recursos estratégicos del país era del PAN. Con Salinas se convierten en banderas del PRI. Se conjugaron ambos intereses. Cuando Fox llega a la presidencia, las banderas y el programa que enarbola en realidad ya son del PRI. Durante 30 años, esos intereses han estado marcados por el PRI, por el PAN y por el PRI. La extinción de Luz y Fuerza es sin duda el detonador para actualizar, para abrir el mercado eléctrico, para más bien establecer, para estabilizar el mercado eléctrico que ya se creaba desde tiempos de Salinas. Es decir, la extinción o el golpe burgués
permite la estabilidad del mercado libre eléctrico, es decir, la participación de las empresas extranjeras eléctricas en el país. Se propuso retirar al Estado de ese mercado eléctrico, retirar al Estado con empresas y organismos sin intervenir en la economía, especialmente en la rama eléctrica, en sus niveles de energía eléctrica como petrolera, para dejar insubstancial los proyectos. Hubo órdenes primarias donde sin duda las empresas estratégicas cumplían el orden constitucional, violentaron el orden constitucional con este golpe burgués y con esta privatización. El proyecto de nación estipulado por la aparición de la Revolución Mexicana falló, murió. Ese sí lo extinguieron. La propia burguesía como tal, con sus representantes, estuvo promoviendo y apoyando el golpe. El Centro Coordinador Empresarial, las confederaciones patronales, industriales, bancarias y comerciales estaban unidos de manera muy coordinada. Al unísono mostraron su acuerdo. Las empresas de los medios masivos de comunicación difundieron todas las deficiencias para nosotros inventadas del nuevo organismo. La punta de lanza de sus expresiones las tuvimos, insistimos, en esos medios masivos de comunicación, en especial con las dos empresas televisoras, TV Azteca y Televisa. Desde las revisiones de salarios y las revisiones contractuales, siempre mostraron un interés específico, señalado, para mostrar los privilegios que había con los trabajadores del IME, para mostrar la necesaria, la indispensable privatización del sector eléctrico, que ya se le llamaba sector eléctrico en lugar de industria nacionalizada. Los nombres han sido importantes en este objetivo. Dicen los del PAN, es la nueva cultura de mercado. Es el significado ideológico de la política económica neoliberal. Sus símbolos, cultura e ideología burguesa, permean la sociedad en forma íntegra, en forma cabal. Con regocijo se aprestan al ataque de luz y fuerza del centro, quienes por derecho, mejor dicho, por obligación, deberían de ser sus principales defensores. Los debates recientes sobre el golpe de Estado para una empresa estatal, bajo la aberración de extinción antes que alarma, se festeja por estos burgueses. Quienes son fieles al diagnóstico de luz y fuerza, tan solo parlotean el guión ya elaborado como locutores de Televisa o TV Azteca. Pero quienes detentan información claman y se regodean con ella. Olvidan principios y premisas de la empresa pública. Se les fija la esencia en su discurso, en el interés y objetivo de la empresa privada, sobre todo cuando exclaman sobre los costos, la competitividad o la productividad, y el lastre al peso, los llamados pasivos laborales como las pérdidas, son elementos que se insisten, son elementos que subsisten, son los derechos o las conquistas de los electricistas o conquistas obreras, pero en realidad los manejan como privilegios. Igual, en vez de asumir los pasivos laborales, impidieron y limitaron la competencia y productividad de las empresas del Estado. Era sacarlas
del mercado de manera rotunda. Se imponen tiempos flexibles, imponen su desaparición, ni pasivos laborales ni privilegios. Es la destrucción del contrato colectivo de trabajo y en esencia del sindicato. Se decía, el mejor sindicato es el que no existe. La política seguida como laboral por el secretario del Trabajo y Previsión Social, como por las televisoras, era fundamentalmente esa definición o esa consigna. El mejor sindicato es el que no existe. Por tanto, querían el mejor sindicato llamado ESME, inexistente. Desde principios del neoliberalismo a fines del siglo pasado, la entrega al capital de empresas estatales y de servicios públicos y sociales se acompañó del ataque directo a los trabajadores y a sus conquistas, como una posición clara de la burguesía contra el proletariado. Primero, detuvieron el aumento de salarios mínimos y contractuales. Hubo aumentos de salarios controlados del 2%. Más de 25 años, el Estado o el presidente en turno solo aumentó un 2% en los salarios anuales. Segundo, limitaron y disminuyeron las prestaciones contenidas en los contratos colectivos de trabajo, de manera impuesta con las organizaciones afines, con los charros que no dijeron nada. Calladitos, como se dice, se vieron más bonitos. Así se hizo con ferrocarrileros, con petroleros, con los sindicatos independientes de la UNT, de la Unión Nacional de Trabajadores, el sindicato del Seguro Social, de la universidad y de telefonistas fueron los últimos donde se negociaron curiosamente con el que se convertiría en el caso de telefonistas con el empresario o persona o personaje más rico del mundo. Alcanzó a llegar a ser el más rico del mundo, el dueño privado, con la privatización de Teléfonos de México. Además, como tercer elemento, se crearon en los contratos colectivos de todos existentes cláusulas de productividad, cláusulas de flexibilidad para que no hubiera mayor habilidades o, como ellos dicen, privilegios en los contratos colectivos. No tendría que aumentarse ni el salario ni la plantilla de trabajadores. Esto era todo el ataque burgués. Era notorio contener salarios y quitar cláusulas importantes de los contratos colectivos de trabajo, así como las jubilaciones, es un ataque burgués generalizado. Es decir, se nota en todos los contratos colectivos se atacó la cláusula de jubilación. Era notorio el ataque de la burguesía. Y sin embargo no fuimos capaces de responder. Este 2% de aumento posible único era el aviso del ataque a la clase obrera, a todos los organismos sindicales. Ni los partidos políticos de izquierda lograron detener la embestida, ni los propios sindicatos. O sea, mutilación de la jubilación, quitar cláusulas del contrato colectivo,
eran ya la demostración más fiel de que la burguesía en general venía por sus fueros. Se multiplicaron los análisis, las críticas, las investigaciones y los futuros, futuros posibles eran oscuros. Aún así, se pasó a la burguesía financiera el total de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores. Se creó el SAR, las AFORES y las CIEFORES para administrar de manera financiera todo ese fondo de ahorro para el retiro. Se cambian todas las cláusulas de jubilación por el SAR y el fondo de ahorro. El golpe de la burguesía financiera al poseer para sí y para siempre esos fondos del retiro eran más que una señal que como clase obrera, como proletariado consciente, no supimos responder de manera clara. El ataque con la extinción era una muestra más de que la burguesía se apersonaba y se apropiaba de toda la actividad de la política obrera o industrial en México. Quitar de la jubilación los 30 años, cambiarlas por edad a solo te jubilas si tienes 60, 65 años y no los 30 de trabajo, era un golpe tremendo. Ahora solo puedes pensionarte con lo que logres ahorrar y el dinero lo van a manejar la burguesía financiera, se apropian de toda la riqueza, lo manejan, lo invierten, ganan y al final todavía para que te entreguen tu fondo de retiro lo hará una aseguradora. Es decir, te esquilman, te chupan hasta el último minuto de vida. Ya no de trabajo, sino de vida. Y analizábamos las cosas como estaban evidentes, ya lo de menos parece ser era la extinción de los supuestos. El concepto de jubilación desapareció. Nos empezamos a llamar ahorro personal o pensionado. La jubilación, que significaba jubileo a una edad para descansar, se convierte en pensión. Por eso es importante el manejo de los conceptos. El ataque de la burguesía en general implica también atacar estos conceptos. Ya no podríamos llamarnos jubilados, jubilación, sino ahora pensionados. Alguien pareciera, alguien de pensión, ya no es tu propia jubilación, ya no es el ahorro colectivo que se desarrolla con compañeros de trabajo, no. La antigüedad del trabajo se desaparece por la edad, es decir, quieren que trabajes para exprimirte toda la vida, para dejarte sin fuerzas, sin potencial. Es el mercado que se abre sobre las pensiones. Se impuso en la dictadura con Pinochet y acá no hubo necesidad de una dictadura. La burguesía impuso su ley, el capital está determinando al trabajo. Y pareciera que no nos dimos cuenta. O sea, vimos el ataque y no defendimos mínimo el salario del 2%, pelearlo por más,
la jubilación, reconocer que teníamos derechos y destruir la campaña señalando a los privilegios. Estas son las características que nos permiten describir y analizar la extinción de Luz y Fuerza del Centro como golpe de la burguesía contra los trabajadores, contra el proletariado afiliado en el ESME. Abrir el mercado capitalista en la industria eléctrica, le llaman ellos el sector eléctrico, nosotros queremos seguir llamando industria eléctrica nacionalizada. Abrir ese mercado era acabar de inmediato, de tajo, con el contrato colectivo de trabajo, que al momento era uno de los contratos íntegros más acuciosamente elaborados, el más antiguo de los sindicatos del país. Atacaron al decano de los sindicatos y el resto del conjunto sin acciones. La paradoja es clara. No se pudo. Se surgió en diciembre de 1914. El ESME cumplirá sus 100 años en diciembre de 2014, a 3 meses de esta nuestra ponencia. Es increíble. En realidad no solo fue un golpe burgués al ESME, sino venía siendo desde la aparición de la jubilación por pensión, desde los derechos por privilegios, y no hubo respuesta de la clase obrera mexicana. Insisto, un paro de media hora en apoyo o en defensa de Luz y Fuerza y del ESME no hubo. Esto es lo que escribí en septiembre del 2014. Se me acabó el tiempo, así es que nos vemos para continuar la lectura de esta ponencia que presenté en un foro organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A todo el público que llegó ahí, señalándoles este panorama, yo digo, de derrota de la clase obrera o del golpe burgués de la clase burguesa a una fracción del proletariado, en un contexto donde hay que recordar 2% de salario que nunca se rompió, ataques al contrato colectivo, en especial a jubilaciones. El panorama ya venía así desde antes de la extinción. Nos vemos. Este fue el contexto que planteé ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nos vemos todavía en septiembre, la próxima semana, en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces. Un olvido. Gracias, Radio ESME, por el apoyo. Gracias a todos los compañeros trabajadores de Radio ESME. Hasta entonces.